de ultra alta resolución como herramienta de monitoreo y gestión de geositios. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carmen Julia, por favor, ¿pones tu presentación en pantalla? Ok, gracias. Tienes entre 15 y 20 minutos. Perfecto. Gracias. Listo. Gracias. Por favor, ¿me confirma si puede visualizar la presentación? Sí, se ve bien y se Bien, escucha muchas bien gracias. también. Perfecto, muy amable. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Carmen Julia Miñano Sonco. Yo soy geógrafa de la Universidad de San Marcos y he realizado mi estudio de maestría en la Universidad de Lisboa, en Portugal. Para acceder a mi título de magíster, he realizado una investigación en convenio con el Centro de Estudios Geográficos de la Universidad de Lisboa, conjuntamente con la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal y con Estrella Geopark. El título de mi investigación lleva por nombre Cartografía de ultra alta resolución para monitoreo y gestión de geositios para el Estrella Geopark Portugal. Esta presentación tiene como esquema primero abordar los objetivos de esta investigación, cuál es el área de estudio, continuamente describir la metodología empleada, finalmente presentar los recursos, los resultados y conclusiones a las que llegué luego de terminar la investigación. Bueno, en realidad hubo varios objetivos secundarios que primero fueron identificados por el trabajo de la investigación, pero por un tema de presentación rápida los he catalogado en tres principales. El primero de ellos es crear cartografía a detalle, a muy alto detalle de los geositios seleccionados, como caso de estudio, empleando como base ortomosaicos y modelos 3D de ultra alta resolución. El segundo objetivo era identificar y cuantificar modificaciones en los geositios, recurriendo a fotografías aéreas, ortomosaicos, los modelos digitales de superficie que fueron producto del procesamiento, y todos estos fueron obtenidos con vehículos aéreos no tripulados, los VANS. Y el tercer objetivo fue identificar los principales problemas relacionados con la geoconservación y proponer acciones de gestión para los geositios. Bueno, el área de estudio de esta investigación se enfocó en el Estrella Geopark. El Estrella Geopark se encuentra en la zona ibérica central de Portugal y cubre alrededor de 2.216 kilómetros cuadrados. Se localiza en el área noreste de Portugal, en la parte más alta de Portugal continental. Esta administración del Estrella Geopark abarca 9 municipios. Entre ellos tenemos Belmonte, Celórico de Beira, Covillá, Fornós de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital y Sella. El Estrella Geopark se caracteriza por tener grandes paisajes geomorfológicos y en realidad encierra el punto más alto que tiene Portugal, que es el pico de 1993 metros de altitud. Una de las misiones que tiene el Estrella Geopark es contribuir a la protección, puesta en valor y dinamización esencialmente del patrimonio geológico. Sin embargo, también busca proteger y gestionar lo que es el patrimonio natural y cultural del área. El Estrella Geopark cuenta con 124 geositios de diferentes orígenes, pero particularmente en su gran mayoría de ellos son los geositios por su modelado granítico, que es el más representado. De manera particular, nosotros no nos hemos enfocado en todo el Estrella Geopark ni en los 124 geositios. Necesitábamos identificar 3 geositios que eran nuestra área de muestra para desarrollar este análisis, esta investigación.
y fueron seleccionados el geositio Salgadeiras, el geositio Cobao do Boi y el geositio Lagoa Seca. Los tres geositios cuentan con una calificación muy elevada en su valor académico, valor científico, y en realidad parte del proceso de selección de estos geositios también influyó el tema que el Centro de Estudios Geográficos de la universidad ya contaba con información de 5 años atrás, información de fotografías aéreas, de igual manera obtenidos con vehículos aéreos no tripulados, y lo que se buscaba hacer adicionalmente al proceso de cartografiar todo el territorio era un análisis comparativo para identificar cuáles eran aquellos instrumentos ideales para el proceso de monitoreo. Entonces fueron seleccionados estos tres geositios. Los tres tienen características particulares, no son muy semejantes. Por ejemplo, Cobao do Boi está situado por encima de los 1850 metros de altitud y se encuentra particularmente representado por el conjunto de columnas graníticas. Cobao do Boi, dentro de todo el territorio del Estrela Llopart, es nacional e internacionalmente conocido por sus formaciones graníticas. Hay todo un proceso que está íntimamente relacionado con el proceso de la glaciación y están también ligados a un tema de conocimiento cultural propio del territorio. Lagoa Seca es un geositio que se encuentra a una menor altitud, 1420 metros sobre el nivel del mar, y la característica de Lagoa Seca es porque representa un área donde se encuentran muchos vestigios y mucha información científica para el estudio del máximo glaciar de Estrela. Al inicio de esta investigación, según estudios que se hicieron en la década del 90, el Lagoa Seca presentaba 4 arcos morrénicos. La idea era que con este proceso de comparativo y nuevo proceso de creación cartográfica se pueda contribuir a ese conocimiento. Y bueno, finalmente el geositio de Salgadeiras, que se localiza a 1800 metros de altitud, y su mayor característica de este geositio es que se encuentra rodeado de lagunas, lagunas perennes y lagunas temporarias. Estas es algunas de las fotografías que fueron tomadas en campo. En la parte superior, esas son las grandes formaciones graníticas que tiene el geositio de Cobao do Boi. En la parte inferior está la Lagoa Seca, sobre todo grandes formaciones rocosas. Y Salgadeiras, lo que lo caracteriza es la presencia de sus lagunas. La metodología implementada en esta investigación se desarrolló en base a 9 pasos. El primero de ellos fue la recopilación bibliográfica, analizar qué fotografías teníamos para el análisis comparativo, revisar qué trabajos se habían hecho en el área, hacer un análisis también de cuáles eran los software y los instrumentos que teníamos para el tema de levantamiento de información con drones. Continuamente, una vez que teníamos parametrado cuál iba a ser nuestra información a emplear, empezamos a hacer el estudio de selección de geositios. Estrela Llopart, como les comentaba, tiene 124 geositios, y por el tiempo de la maestría y también por un tema de recursos era imposible estudiarlos en 124. Se seleccionaron 3, como les comentaba, también influenciados por el tema de que ya se tenía información de estos 3 geositios, pero adicionalmente a esto, tanto Lagoa Seca como Cobao do Boi y Salgadeiras, los 3 geositios presentaban un alto valor científico a nivel internacional. Entonces era preponderante para el Estrela Llopart continuar con el estudio de estas áreas particulares. Luego del proceso de selección, continuamos con el proceso de levantamiento de información en los geositios. Aquí interviene todo un proceso de parámetros de vuelo, de estudios de calibración. Luego de concluir el proceso de recopilar información, el de levantamiento de información con bands,
ya era el inicio del proceso de gabinete. Hacer todo el procesamiento con los software para generar estos modelos digitales y iniciar el proceso también de caracterización de esos modelos. Porque parte de esta investigación no solamente era entregar los modelos digitales de superficie, sino hacer la cartografía propiamente dicha. Entonces era el proceso de caracterización, identificar los errores, corregir las imágenes, para continuamente, una vez que ya hemos creado la cartografía a detalle de los geositios, procedimos a lo que era la identificación e interpretación de las dinámicas superficiales desarrolladas en los geositios. Como les comentaba, los 3 geositios no son iguales en la presentación de sus dinámicas naturales. El geositio de Cobalt de Boy presenta una característica superficial granítica, a diferencia, por ejemplo, de la Boa Seca. Entonces, en esta fase, nosotros dedicamos a identificar lo que eran esas dinámicas superficiales en función tanto a los modelos digitales de elevación, a los modelos 3D, a los modelos de slope, de hill shapes, los ortomosaicos. Luego de concluir este proceso de identificación, procedimos a la fase de monitoreo, hacer un análisis comparativo en la imagen, en las fotografías que recopilamos en el año 2020-2019, con las imágenes más antiguas que teníamos en el 2015. Finalmente, luego de concluir este proceso de análisis, se concluyó con las propuestas y acciones para la gestión de los geositios. La primera etapa de la metodología, la segunda etapa, que era el levantamiento de información con drones. Básicamente, en un inicio, trabajamos con lo que era, antes de ir a campo, la calibración que tuvimos que realizar con los equipos, con los drones. Para esta investigación utilizamos 2 tipos de drones, el Phantom 3 y el Phantom 4 Pro. Esta etapa previa en gabinete fue revisión, ver los sensores, revisar los acelerómetros, y adicionalmente a la revisión de equipos también tuvimos que hacer un análisis de las condiciones climáticas. Una vez establecido el día que íbamos a realizar el estudio en campo, tuvimos que hacer un análisis de cuáles eran los pronósticos meteorológicos que había para el área, cuáles eran las características del relieve. Sí, mi amor, papá. Ahí está papá, ves, con el Rafael, mira, ahí estás tú también. Cuáles eran las características del relieve, y así como también la velocidad del viento, que era importantísimo para el desarrollo del dron, del proceso de vuelo. Una vez que concluimos la parte de calibración, continuamos con el proceso de definición de parámetros. ¿A qué nos referimos con definición de parámetros? Una vez que estábamos en campo, trabajamos con el software que es el Matpilot, que es un software que nos ayuda a diseñar todo el proceso de vuelo, todo el plan de vuelo del dron. Y este software requiere, como por ejemplo, que indique cuál es la altura de vuelo que tú desees, que está directamente relacionado con la resolución objetivo de las fotografías. De repente, si quieres que sea de 1 metro, de centímetros, va a depender directamente cuál es la altura de vuelo. También ahí defines cuál es el área aproximada que va a recorrer el dron, así como también, por ejemplo, el porcentaje de superposición que tendrían las imágenes de acuerdo al proceso, de acuerdo a las cantidades de baterías que se cuente con cada dron. En realidad son varios parámetros que se tienen que considerar antes de iniciar el proceso de vuelo. Una característica aquí que les quisiera mencionar es que, por ejemplo, con este software del Matpilot, trabaja de manera directa con el tema de la información de relieve. Ya sea que cuentes con internet en el área de trabajo, de repente has descargado ya toda la información en gabinete, este software lee de manera automática las características de relieve, de repente son abruptas, de repente todo es llano. Entonces, envía información directa al dron informándole estas características de relieve, que es muy importante para el caso particular, por ejemplo, de Cobalt de Boy. Este geositio sí tenía
relieves graníticas que podía perjudicar un poco el proceso de vuelo. Entonces, en este caso sí tuvimos que tener mucho cuidado con este parámetro. Bueno, aquí hay una imagen cuando estuvimos trabajando con el Phantom 3. Y aquí hay un cuadro descriptivo para los 3 geositios. Nosotros utilizamos para el sitio de Cobalt Ovoid el Phantom 3 y para el geositio de Salgaderas y Lagoa Seca el Phantom 4 Pro. Básicamente la diferencia fue que para Cobalt Ovoid el Phantom 3 no necesitaba, como nos localizamos en una área, la área más alta, tuvimos acceso directo al dron. En cambio, por ejemplo, para Lagoa Seca y para Salgadeiras, el terreno era muy desigual. Había áreas en que inclusive nosotros perdíamos de vista el dron. Entonces, para estos casos en el que el proceso de vuelo no estés en constante visión con el dron, se recomienda, por ejemplo, el Phantom 4, porque tiene un mejor alcance, el tema del radio, el tema del GPS, y en casos de que de repente por ahí ya dejes de visualizar de manera constante durante un tiempo prolongado, puedes abortar misión y el dron regresa a su punto de inicio. Básicamente, por estas características fue que diferenciamos Phantom 3 o Phantom 4. Para el caso de Lagoa Seca, por ser una extensión mucho más amplia, aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, tuvimos que realizar 6 vuelos. Hicimos un cambio de batería en 6 oportunidades. Para Cobalt Ovoid, como era medianamente pequeño, solamente 2 vuelos, y para el caso de Salgadeiras, 4. El número de fotografías también es proporcionalmente relacionado con el número de vuelos. Y el tema del píxel para nosotros sí era muy importante, es por eso que hicimos tantos vuelos, porque en realidad la altura de vuelo fue relativamente baja, porque la resolución que buscábamos era muy a detalle. Para Cobalt Ovoid, la resolución de la fotografía fue de 3.2 centímetros, para Salgadeiras de 2.7 y para Lagoa Seca 3.4 centímetros de resolución. Carmen, disculpa, te quedan 5 minutos. Ok, gracias. Para el caso de la metodología, nosotros aquí trabajamos el proceso común que tiene para la generación tanto de modelos en 3D, los ortomosaicos y los DSM. Ya en la fase de caracterización de los modelos digitales, gracias a la resolución de los ortomosaicos, nos permitió hacer este tipo de análisis, identificar áreas de pisoteo con suelo desnudo, áreas de pisoteo con vegetación, y básicamente hacer esta caracterización, diferenciar área arbustiva, áreas de gramíneas, por ejemplo, que eran esta parte alta, lagunas secas, lagunas temporarias, y al final se creó una cartografía para cada geositio muy detallado. Fíjense que se identificó no solamente áreas de suelo desnudo, sino también conjuntos de bloques de rocas con diferenciación de su dimensión, diaplasas, también identificamos arbustos, argonal, y particularmente para identificar dinámicas antropogénicas se identificaron las áreas de pisoteo en suelo desnudo y en vegetación. La misma cartografía y los mismos parámetros de cartografía se utilizaron para los 3 geositios. Y de manera particular para la Lagoa Seca también se identificó los arcos morrénicos para tratar de relacionarlo con las dinámicas glaciares que tiene este territorio. Uno de los análisis en el proceso de dinámicas territoriales, quiero que analicen por favor el tema de los resultados para cada geositio. Lagoa Seca presenta más de un 80% de arbustos en su territorio, menos del 10% de rocas dispersas, por ejemplo, a diferencia con Cobalt Ovoid. Cobalt Ovoid, casi el 50% de su territorio son afloramientos graníticos. Esto era uno de los objetivos principales que tenía esta investigación, caracterizar los geositios por primera vez y identificar a dónde tenían que ser dirigidas estas políticas de gestión. También se caracterizó e identificó las áreas de pisoteo, se hizo una diferenciación las que se realizan en vegetación y en suelo desnudo.
Para el sitio de Lagoa Seca, el alto detalle de las fotografías permitió, por ejemplo, identificar los alveolos, pillas es en portugués, los alveolos que son importantísimos para estudios geomorfológicos y en los procesos glaciares, y así como identificar un nuevo arco morrénico gracias a la resolución de las fotografías. Para el caso del geositio de Cobalto Boy, fue posible caracterizar por primera vez todas las columnas graníticas que tiene este geositio. Por primera vez se cuantificaron y se identificaron alrededor de 56 columnas y se hizo una clasificación en función a sus características estructurales. Y para este análisis no solamente se utilizaron los ortomosaicos, sino también las imágenes en 3D, los modelos de slope, de hill shape. También se hizo dentro del proceso de monitoreo el análisis para cuantificar aquellos cambios, aquellas transformaciones que se hizo en el tiempo. Para el geositio de Lagoa Seca, nosotros teníamos información del 2014. Para el geositio de Salgadeiras teníamos información de julio del 2015. Y para el caso de Cobalto Boy teníamos información de noviembre del 2017. Para los 3 geositios nosotros hicimos levantamientos de vuelo en el 2019, agosto del 2019. Como pueden ver en las imágenes, se puede identificar que, por ejemplo, para el 2015, en esta área arbustiva no había áreas de pisoteo, que para el 2019, gracias a la resolución de las imágenes, fue posible identificar áreas de pisoteo con vegetación. También hicimos unos mapas de calor para 2 geositios, que fue Cobalto Boy y Salgadeiras, para poder cuantificar el incremento de áreas de pisoteo en alrededor de 4 o 5 años. Para el geositio de Lagoa Seca no se identificaron grandes cambios, como si fueron para Cobalto Boy y Salgadeiras. Algunas de las propuestas luego de concluir el proceso de monitoreo y análisis, por ejemplo, es que el uso de los BAM para la obtención de fotografías aéreas permitió realizar rápidamente ortomosaicos digitales y modelos digitales de superficie de 3 geositios, constituyendo información básica muy detallada para la futura gestión y seguimiento de geositios. El análisis detallado de los ortomosaicos y los DSM permitió la elaboración de mapas de cobertura terrestre, la caracterización de algunos elementos geomorfológicos como sumideros y columnas graníticas de forma cuantitativa y también la identificación de un nuevo arco morrénico en Lagoa Seca. Las columnas graníticas de Cobalto Boy fueron analizadas y divididas en 4 clases, según sus características morfológicas. Por primera vez dentro de todo el Estrella Geopark se contaron las columnas del geositio, haciendo un total de 58 columnas. Los mapas elaborados permitieron identificar las áreas más afectadas por la actividad humana, en particular los sectores con pisoteo de vegetación y con suelo desnudo. Se encontró que entre el 2014 y el 2019 en todos los geositios hubo un aumento de pisoteo del 4 al 13%, excepto en los tramos sin vegetación en Lagoa Seca, en donde hubo una reducción del 10%. En esta reducción, una de las hipótesis que se compartió con el Estrella Geopark particularmente era por su lejanía a las carreteras que se encontraba en Lagoa Seca. Los sectores donde se han incrementado el pisoteo parecen estar distribuidos en pequeños conjuntos a lo largo de senderos ya existentes, cercanos a las vías de acceso o en sectores de mayor interés paisajístico. También se recomienda estudios de capacidad de carga para los geositios como instrumento de planificación de los accesos. Con base en los resultados del proceso de monitoreo, donde se identificó el incremento de pisoteo, se propone un estudio para definir el número máximo de visitantes que pueden recibir los geositios, sin afectar su integridad. De manera complementaria, también se propone evaluar la posible instalación de sensores de movimiento que brinden información para ayudar a identificar los sectores con mayor flujo de visitantes. Prácticas de monitoreo periódicas con tecnología SIG, que apoyen el diagnóstico y gestión de los geositios. Los resultados de esta investigación corroboran la utilidad de las fotografías aéreas de ultra alta resolución en el proceso de identificación de procesos naturales y dinámicas antropogénicas en geositios.
Se recomienda hacer un levantamiento de información una vez al año, aquí en este ítem, en la reunión que se tuvo con el Estrella y aparte. Para el desarrollo de una metodología de monitoreo es necesario establecer criterios que permitan obtener resultados comparables. En particular, seleccionar momentos similares de un año a otro para garantizar condiciones fenológicas comparables, así como utilizar resoluciones similares en las fotografías aéreas. Se debe evaluar la posibilidad de instalar recorridos bien identificados en los geositios, con vallados o pasarelas, tal vez de madera, que limiten el movimiento de visitantes en áreas de mayor sensibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. No tenemos tiempo para preguntas, pero de todas formas yo te estoy alcanzando por el chat interno para que puedas contestarlas directamente. Pasaríamos a la siguiente presentación.